El primer error que cometemos es creer que podemos convertir a la lectura en un castigo más. Gente, en este video les voy a hablar de un tema que me lleva dando vueltas en la cabeza ya hace algunas semanas, y es ver cómo algunos profesores, padres, abuelos o hasta tutores han convertido el leer en una especie de castigo, y principalmente para los más jóvenes. ¿Cómo así? Se preguntarán. Miren, vamos a rebobinar la cinta y regresamos a nuestra infancia. Como les decía, casi todos los niños tienen su primer acercamiento a la lectura a través de la voz de sus padres o de sus abuelos, o de cualquier familiar que esté encantado de leernos historias de hadas, fábulas, relatos, y nos volvemos insistentes en que nos cuenten la misma historia una y otra y otra y otra vez, sin cansarnos. Es por eso que cuando tenemos 60 años recordamos a la perfección el cuento de Caperucita Roja, pero de seguro ni siquiera recordemos el título de ese libro aburrido que nos obligaron a leer en secundaria. De niños, leer en la noche o que nos leyeran en algún momento del día era ganarse la copa, era nuestro fin último. Por eso era común que nos dijeran: si te portas bien, esta noche te leo un cuento. O qué juicioso estás, ¿quieres que te lea algo? Para nosotros el leer era el premio, era lo que teníamos que apuntar. Pero digamos que el discurso va cambiando sobre el tiempo. Cuando uno es pequeño, yo principalmente me sentía Bastian, el protagonista de la historia interminable. Cada noche un nuevo cuento me acercaba más a vivir una aventura de fantasía. Era lo mejor que me podía pasar cada noche, tener un libro a la mano, sobre todo si era un cuento de hadas o algún relato fantástico. Pero hay un punto de la historia, un tanto difuso, oscuro y no muy claro, donde este discurso se altera, se convierte al lado oscuro y leer deja de ser divertido. Ese concepto se pasa a la nostalgia y empieza a volverse tedioso. Leer ahora es un castigo. Principalmente cuando estamos sobre la primaria, que es esa edad donde los profesores y nuestros padres creen que ya estamos muy grandes para seguir leyendo bobadas o lo que se enmarca como cuentos de hadas, empiezan a redirigirnos a otro tipo de lecturas. Lecturas a las que nunca podemos llegar porque ese discurso tan divertido de la infancia empieza a volverse un tanto difuso y coercitivo. Y nos cambian la frase. Ya es: como te sigas portando mal, te me pones a leer. Y así sobre otros escenarios. Si ven que llevas mucho tiempo viendo televisión, si crees que estás obsesionado con Fortnite o con cualquier tipo de videojuego, o si te ven haciendo lo que ellos consideran nada, te van a decir: te me pones a leer. Te me pones a leer cualquier cosa, así sea una revista o este periódico. Ahí está el periódico, léetelo. Los padres no lo hacen por maldad, sobre todo en los modelos de educación. Ellos nunca actúan tratando de dañar a su hijo. Lo hacen un tanto por ignorancia, y es porque no miden su responsabilidad al hacer que sus hijos creen la siguiente relación: leer es igual a un castigo. Leer es estar castigado. Entonces, bajo ese concepto, ese buen imaginario que tenían los niños sobre leer queda en el pasado, muy en el pasado, y empiezan siempre a relacionar que ponerme a leer es otra forma de estar castigado. Y los padres se esfuerzan mucho con esto, no solo los padres, también los profesores. Todo el día nos repiten que leer es divertido, que leer es entretenido, que leer es de personas cultas, o que todo el conocimiento del mundo está dormido entre las páginas. Entonces, si leer es algo tan genial, ¿a quién se le ocurrió convertirlo en un método represivo? De aquí que los adultos, no todos, pero la gran mayoría, empiezan a relacionar leer con mil sensaciones negativas. Me da sueño, me da pereza, el silencio me abruma, me da ansiedad, me siento castigado, me siento molesto, o incluso estoy empezando a sentir odio. Odio a leer. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues es el resultado de una persona que creyó que la mejor forma de castigar a un niño era darle un libro.
alguien creyó que la mejor forma de medir, castigar o reformar una conducta era obligar a alguien a acercarlo a la lectura. Y pues padres, ustedes que quieren crear hábitos lectores sobre sus hijos, déjenme decirles que este es principalmente el peor error. Muchos siguen creyendo que la mejor forma de que nos enamoremos de la lectura es obligarnos a acercarnos a ella, pero pónganle un poquito de lógica. ¿Qué especie de alma o de corazón logra sentir afecto o amor hacia algo que le ha sido impuesto? Nadie se acerca con cariño a lo que nosotros entendemos sobre una obligación y empezamos a convertirnos en esos adultos que ni siquiera leemos las indicaciones de cómo tomarnos un medicamento. Nos haremos ese adulto que leemos el titular, pero nunca leemos la noticia. O peor, seremos el adulto que no se vio la película porque no está para leer subtítulos. Y empezamos a ponernos más y más trabas para no leer, ya ni siquiera leer cosas pequeñas como señales de tránsito, porque es que no, leer no va conmigo. Y ahí empieza esa bola de nieve que nos va a arrastrar a todos y nos arrastra como sociedad y nos arrastra el sistema educativo, pero es un acto tan chiquito como esa nunca es la forma. Obligar a leer no es el método. La lectura es un proceso armónico. Nadie se convierte en un buen lector a la fuerza. Los buenos lectores se hacen con el paso de los años y en la medida en que crean su propio criterio literario. Les voy a poner un escenario horrible, pero cierto. Piensen que sí o sí, no importa, no hay forma de escaparse de eso, el sistema educativo va a hacer que nuestros hijos, cuando tengan 13 años, deban enfrentarse a 100 años de soledad. Y muy seguramente la mayoría, no voy a decir todos, pero sí la mayoría, va a querer arrancarse los ojos. Ese día van a poner a prueba su gusto por los libros. Pero qué mejor si logramos que cuando llegue ese día, nuestros hijos digan, no, definitivamente no me gustó 100 años de soledad, o el libro es un ladrillo, o es muy difícil, o no es mi tipo de libro. Que nos digan, no me gustó este libro, a que lleguen a decir, es que odio la clase de español, odio la clase de literatura, odio la clase de lenguaje. Tenemos que evitar que creen esta correlación de que sentarse a leer es igual a introducirlos en un castigo y no introducirlos en una aventura. Las personas que tenemos esa responsabilidad debemos ser conscientes que debemos acompañar los procesos lectores. No debemos nunca juzgar los gustos literarios y entender que el amor a las letras no se impone y que como toda relación amorosa se construye con el tiempo. Busquen, porfa, papás allá en casa, mejores herramientas pedagógicas para reprender a sus hijos, pero dejen de creer que ponerlos a leer es la respuesta. Ya no tengo nada más que decirles, mi reflexión es muy chiquita. No quiero introducirme en los problemas del sistema educativo, de los libros asesinos, de los profesores inconscientes, no. Hoy simplemente quiero reducirlo a un tema. Leer no es un castigo, no se aferren a ese concepto. La literatura es el premio, no el correctivo. Y ya, era todo lo que quería decirles. En un siguiente video, pues ya seguiría hablando de reseñas, pero quería dejarles este tema para que lo tengan en conversación en su casa y cada vez que vayan a mandar a leer a alguien a la fuerza, pregúntense si eso es lo que realmente quieren hacer. Y ya, lo que les digo siempre, pónganle un like, suscríbanse y nos vemos hasta un próximo video.